nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús, ¿quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria. El pueblo. Victoria. Aleluya. Qué lindo es el Señor Jesús. Amén. Porque nos trae en este momento acá, hermano. Estamos adorando su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos en la presencia del Señor. Yo no sé usted se goza, pero mi corazón hace así. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cada día alabarle al Señor es maravilloso, hermano. Y más cuando le amamos, hay que pedirle al Señor que nos llene de pasión por Él. Amén. Gloria a Dios. Se reciban un fuerte saludo. Vamos a empezar con la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga a los que están trabajando allá atrás, siempre en esos monitores para que la palabra se siga expandiendo. Dios les bendiga grandemente porque ahí ustedes no los miran acá, pero ellos se esfuerzan cada día en llevar este mensaje. Dios les bendiga a ellos y a sus familias. Amén. Amén. Vamos a empezar, hermano. Póngase de pie. Le voy a pedir que abra su Biblia en... Déjeme, me ordeno aquí. Usted alabe al Señor ahí. Gloria a Dios. Aleluya. En su corazón no hay que dejar de alabarle al Señor. San Juan 8, 34, 35 y 36. San Juan 8, capítulo 8, versículos 34, 35 y 36. Ahí vamos a estar leyendo. Amén. Maravilloso Dios. No deje que el enemigo llene su mente con cosas que no son. Llevamos todo pensamiento a la cautividad de Dios. Cristo. Aleluya. Amén. Y vamos a llenarnos solo de la palabra del Señor. Juan 8, 34, 35 y 36. ¿Lo tiene? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amén. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre celestial, Padre amado, Padre mío, Señor, yo me he puesto en tus manos, Maravilloso, para que Señor, tú me uses, Señor, como un vaso para llevar, Señor, la palabra a tus hijos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y a todo aquel, Señor, que tú quieres libertar esta noche, Señor. Te pedimos que esa palabra llegue, Señor, como espada, Señor, y que corte, Señor, toda esclavitud, Señor, esta noche, Padre celestial, y que las almas se rindan, Señor, esta noche, Señor, delante de tu presencia, Señor, te lo pedimos, Señor Jesús. Bendice tu palabra y que sea, Señor, de bendición para cada vida, amado Dios. Aleluya. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Para llevar esta palabra, hermanos, le puse como tema: el hijo permanece en casa y hereda. Otra vez, el tema es: el hijo permanece en casa y hereda. ¿Quién es hijo? Amén. Amén. ¿Quién es hijo? Amén. Amén. Porque el Señor ya nos libertó, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Somos hijos, dice la palabra del Señor. Ahora, para llevar esta palabra y desarrollarla, vamos a estar trabajando se me olvidó, Génesis 21. Aleluya. Aleluya. Muchas cosas en la mente trabajando en este momento, pero tengan paciencia, el Señor nos va a llevar despacio. Génesis 21, ahí vamos a estar trabajando. Por ahí, vamos a empezar con esta historia. Dice, todos conocen a Abraham, ¿verdad? Es el padre de la fe. Abraham, Dios le dio una promesa y le dijo que le daría un hijo. Pero dice que a Abraham y Sara ya eran grandes de edad. Entonces dice que Sara era estéril y no podía, Saraí, le llamaban Saraí en ese entonces, antes de tener, porque Dios les cambió el nombre, ¿verdad? Amén. Pero a Saraí dice que era estéril. Y dice que no podía tener hijos y ya eran de edad avanzada los dos. Pero un día llegó Dios y le dio una promesa a Abraham y le dijo que él le daría un hijo, ¿verdad? Entonces dice que Abraham le creyó y le fue tomado por justicia.
Le fue contado por justicia, dice la palabra del Señor, porque Gloria a tuvo Dios, fe aleluya. y creyó. Amén. Entonces, más adelante, pasando unos años, me imagino que no venía nada, no se miraba nada, no se miraba de que realmente fueran a tener un hijo, ¿verdad? Pero entonces dice que Sara, al ver todo esto y ver que iban pasando los años, se desesperó. Y entonces le pidió a su esposo Abraham que tomara a su esclava para que él, por medio de ella, pudiera tener herencia, pudiera tener descendientes a Abraham. Entonces Abraham no se rehusó y le dijo que estaba bien. Entonces ahí podemos ver que de la fe era Abraham. Y Saraí en ese entonces se desesperó. Y ella actuó conforme a su desesperación, sus deseos. A veces, muchas veces nosotros así actuamos. A veces no esperamos, ya Dios nos ha dado una promesa y no esperamos y nos desesperamos y empezamos a actuar conforme a los deseos de nuestra carne. Amén. Amén. Entonces vemos que esto le pasó a Saraí. Entonces cuando Abraham le dijo que sí, y entonces de ahí nació Ismael. Todos conocemos a Ismael, ¿verdad? Que fue el hijo mayor de Abraham. Entonces dice que nació Ismael, pero al cabo de unos años, cuando llegó la promesa, que la promesa del Señor se iba a cumplir en la vida de Abraham, dice que vino la promesa y Sara quedó embarazada. Entonces nació Isaac. ¿Sí? Entonces dice que Isaac fue creciendo, pero conforme él crecía, dice que el hijo mayor, que era Ismael, el hijo que era de la esclava con Abraham, dice que empezó a afligir a su hermano. Lo empezó a afligir, lo molestaba, posiblemente le decía, mira, yo soy el hijo mayor, yo voy a ser el que voy a heredar, porque en aquel tiempo se acostumbraba, ¿verdad? Que el hijo mayor era el que era bendecido, el que llevaba más que el hijo menor. También era permitido que si la mujer de un siervo de Dios no podía tener descendientes, le ofrecían la esclava o tomaba otra mujer. Eso también era permitido. Lo quiero aclarar porque ya en los tiempos de hoy dicen, ay, pero ¿por qué? Porque en aquellos tiempos el pecado no era tan grande y era permitido, Dios permitía estas cosas todavía. Entonces, vamos a ver que cuando llegó el tiempo, dice que estaba creciendo Ismael y estaba creciendo Isaac, pero dice que Ismael afligía a Isaac. ¿Sí? Y esto no le gustó a Sara. No le gustó. Y dice que Sara, vamos a leer en el 21:8, dice, en el 21:9, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, era una egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sí, estamos viendo aquí como dos hermanos, se puede decir, que vivían en la misma casa, que eran hijos del mismo padre, uno que era nacido de la carne y otro que era nacido de la promesa. Cuando se dice de la promesa, aquí vamos a ir a ver a dos pactos que Dios hizo con Agar y con Sara. Eran dos pactos. Entonces quiere decir que aquí estamos hablando de que Dios usó a Abraham para simbolizar dos pactos en el mundo, se puede decir, ¿verdad? En la tierra o para hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces estamos viendo que dice que Ismael era hijo de la esclava y hijo de la carne, ¿sí? Porque había nacido de la desesperación que Saraí tenía por dar descendencia. Más Isaac era hijo de la promesa y por fe, ¿sí? Y Amén, era aleluya. hijo de la mujer libre.
Gloria a Dios. Entonces ahora nos vamos a ir aquí a cómo en la casa de Dios, vamos a empezar por la casa de Dios. A veces estamos los hermanos, somos todos hermanos y somos todos hijos, ¿verdad? Amén. Porque estamos en la casa, pero hay unos que están guiados por la carne y otros guiados por el Espíritu. Y a veces los que están guiados por la carne afligen a los que están guiados por el Espíritu. Amén. Y a veces nos damos cuenta cómo el que trata de llegar a estar trabajando en su vida espiritual y llegar a estar guiados por el Espíritu, vienen los que están en la carne y se levantan y empiezan ¿a qué? A murmurar, a envidiar, a decir se cree muy espiritual. Eso no está permitido que digamos. ¿Por qué? Porque estamos siendo piedras de tropiezo para el que está tratando de ser guiado por el Poderoso Dios, por el aleluya. Espíritu. ¿Sí? Dios. Entonces dice Poder. la palabra que no debemos ser piedra de tropiezo. Amén. Amén. Entonces, porque hay dos cosas. O usted está en la carne o usted está en el Espíritu. Amén. Y si usted no está en el Espíritu, está guiado por la carne. Entonces, el de la carne afligía al del Espíritu. Pero hay una cosa aquí, y eso me lo terminó de enseñar el Señor hoy. Aleluya. Yo no lo había entendido así, pero el Señor me lo terminó de enseñar esta mañana. A nosotros los que vivimos en el Espíritu, el Señor nos ha dado poder y autoridad, Amén. sobre todo para hollar serpientes y escorpiones, Gloria a dice la Dios, palabra. aleluya. Así que cuando alguien que está viviendo en el Espíritu viene y le dice en la carne, el que está viviendo en la carne viene y lo trata de afligir, nosotros tenemos la autoridad de Cristo para reprenderlo. Aleluya. Amén. Amén. Porque Cristo lo hizo con los fariseos. Porque muchas veces, a veces pasa tanto en las iglesias como en la casa de uno, cuando no todos están viviendo en la misma condición espiritual. Vienen y le dicen, cuando uno de hijo de Dios está tratando de vivir conforme al Espíritu, vienen los que no están viviendo conforme al Espíritu y vienen y le dicen por un error que usted comete o algo que le ven que usted hace que no está bien, vienen y le dicen, no, que muy cristiano. Aleluya. Y así se comporta un cristiano. Eso quiere decir que esa persona está afligiendo al que está viviendo en el Espíritu. ¿Sí? Así hicieron los fariseos con Cristo. Así hicieron. El Señor era espiritual, Él oraba. Pero algunas veces cuando venían los fariseos y lo venían y lo afligían, ¿qué hacía Él? ¿Se quedaba callado? No. Él usaba la autoridad de Cristo y Él hasta les hablaba con autoridad y les decía, Gloria ustedes a son Dios, hijos del aleluya. diablo, les decía, ustedes son serpientes, son víboras. Amén. Entonces si Él lo decía, hermanos, ¿por qué nosotros cuando estamos viviendo en el Espíritu, a mí me pasaba al principio, yo no sabía cómo actuar, yo me sentía mal cuando me decían estas palabras? Y yo decía, ay Señor, y yo me afligía, entraba al Señor, te fallé, y me ponía a llorar, y me ponía a decirle al Señor, perdóname Señor, pero me doy cuenta de que uno no debe de ponerse así, que uno debe actuar con autoridad, y uno puede hablar y decir y reprender ese espíritu inmundo que lo está afligiendo a usted. Recordemos que los espíritus usan a las personas para afligirlo a uno. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las regiones celestes, contra espíritus inmundos. Amén. Entonces nosotros como cristianos debemos darnos cuenta en eso y no dejar. ¿Por qué le digo esto? Porque Sara, cuando se dio cuenta que el hijo de Agar, el hijo de la esclava, el hijo de la carne, afligía a su hijo, ¿qué hizo? ¿Qué le pidió a Abraham? Le dijo, por tanto dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces aquí, digamos, nosotros podemos decir qué injusticia hay en esto, qué injusto era Abraham, ¿sí? Pero no es así. Dice
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, o sea que él era padre y él se afligió sabiendo lo que le estaba pidiendo Sara. No era algo fácil. Pero oigamos bien qué fue lo que Dios le dijo a Abraham. Dice, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Otra vez leo, dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí vemos cómo Dios le dio el poder a Abraham para que el permiso, se puede decir, a Abraham para que él lo hiciera. Y podemos ver cómo Abraham hizo lo que Sara le estaba pidiendo. Dios le dio a Sara ese, ¿cómo se dice? Ese derecho de esposa, de reclamar para que su hijo no fuera afligido. ¿Sí? Entonces aquí vemos que nosotros igual, cuando alguien se levanta en contra del que está viviendo en el espíritu, nosotros también tenemos derecho de venir delante, no solo de Dios, no solo de pedirle a Él que nos quite esa persona que nos está afligiendo, sino nosotros también poner la autoridad de Cristo como Cristo lo hizo y decir con palabras, hablar con palabras de autoridad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces no podemos nosotros quedarnos, como dijera, achicopalados así. Ay, me dijo que soy espiritual. Ay, me dijeron esto. Ay, me están afligiendo, porque a veces eso pasa. Aleluya. Nos sentimos afligidos y pensamos que si contestamos o que si decimos algo nos vamos a ver mal. Pero no fue así. Jesús no se vio mal. Jesús usó autoridad y nos ha dado autoridad a nosotros para hollar serpientes, escorpiones. Amén. Amén. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Poderoso Entonces Dios. vamos a leer Gálatas 4, 21, 31. Maravilloso Dios. Aleluya. Gálatas 4, 21, 31. Aquí vamos a confirmar un poco con lo que estamos leyendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Está gozando en la palabra? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gálatas bendito. 4, 21 al 31. Lo vamos a leer. Dice: alegoría de Sara y Agar. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley. Y viene una pregunta: ¿no habéis oído la ley? Dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cuántos son hijos de la promesa aquí? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, oiga bien aquí, dice: así también ahora. O sea que no se ha acabado. Amén. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Promesa de Dios, ¿verdad? Amén. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya. Entonces aquellos
que están tratando de vivir bajo la guianza del Espíritu, quiere decir que están libres. Amén. Y que Aleluya. no podemos dejar que los hijos de Ismael nos aflijan. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, ¿sí? Amén. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Den un aplauso a Cristo porque nos ha hecho libres. Porque dice que Él nos ha libertado y nos ha dado libertad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nosotros somos, aquí dice claramente que nosotros somos de la Jerusalén de arriba. Gloria a Dios. Bendito Pero tenemos Dios. que buscarla, hermanos. Amén. El que está libre tiene que seguir buscando, seguir libre. Amén. Amén. Porque Aleluya. dice, muchas veces dicen, no, ya el Señor, ya no podemos volvernos a esclavizar. Mas Pablo exhortó a los Gálatas. Amén. Y les dice en Gálatas 3:8, les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? O sea que si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, quiere decir que vamos a volvernos, ¿qué? A esclavizar. ¿Por qué? Porque cuando no estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo ¿en qué? En la carne. Y los que viven en la carne, ¿qué hacen los que viven en la carne? Ahora vamos a ver quiénes son, para que usted haga una diferencia y usted empiece a analizar su vida, ¿sí? Y pueda decir, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿En la carne o en el Espíritu? Ahora dice, ¿cómo se sabe que eres esclavo, que estás viviendo en la carne? Primero, viven por los deseos de la carne. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Si estamos haciendo pecado, somos esclavos. Así es. El esclavo no queda en casa para siempre. Entonces podemos estar en la misma casa, pero el que está esclavo no va a quedar en la casa ni va a heredar juntamente con los que están libres. Aleluya. Amén. Amén. Todo aquel que no atiende a la palabra de Dios, o sea que todo aquel que no atiende a la palabra de Dios es esclavo. Amén. ¿Sí? La palabra la oímos y la tenemos que poner por obra. Los que no aceptan a Jesús como hijos de Dios. O sea que para poder ser libres, porque ¿quién es el que liberta? Cristo. Cristo. Para poder ser libres necesitamos creer, aceptar que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Amén. Para Aleluya. redimirnos y podernos hacer libres. Gloria a Amén. Dios. Dios. No pueden creer la verdad. No pueden oír la voz de Dios. Estos son los que están esclavos. Estos son los descendientes de Ismael. Amén. Amén. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Isaac? Los que están libres. Estos viven por fe y en espíritu. Los que viven y permanecen en la palabra del Señor son libres. Amén. Los que llegan a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dijo Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Si el Hijo sí permanece en casa y hereda lo del Padre. Gloria a Somos Dios. herederos. Aleluya. Estamos libres, estamos siguiendo a tomar la herencia del Padre. Los que aman a Dios, ¿amamos a Dios nosotros? Amén. Si no le amamos o estamos fallando en eso, pidámosle a Cristo que nos llene de pasión por Él, que nos llene de amor. Y cuando a Dios. vamos a tener pasión y amor por Cristo, vamos a tener deseos de vigilar, vamos a tener deseos de orar, vamos a tener deseos de ayunar, vamos a tener deseos de estar en la casa de Dios, vamos a tener Gloria deseos a de Dios, predicar el aleluya. evangelio, vamos a tener deseos de amar al prójimo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Aleluya.
lenguaje de Dios. Dios tiene muchas formas de hablar, muchas formas de hablar. Yo no sé si han oído a aquellos que dicen, Dios no habla. Aquellos que dicen, o cuando uno pasa y a veces dice, ay, que Dios me habló, Dios me dijo, se quedan todavía extrañados. Ellos no han oído la voz de Dios, ¿por qué? Porque no le buscan. Dios tiene infinidad de maneras de hablarnos. Amén. Aleluya. Los que entienden el lenguaje de Dios, los que sí pueden escuchar su palabra y ponerla por obra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Amén. Abraham y Sara, ahí el Señor usó a Abraham y a Sara como un, ¿cómo se dice? Un símbolo, un simbolismo de lo que hay en el mundo, porque nosotros también estamos aquí en la casa de Dios, somos hijos, pero también estamos siendo afligidos por el mundo de afuera. Y eso va a venir pronto cuando venga la persecución hacia los hijos de Dios. Amén. Va a venir la persecución y nos van a empezar a afligir. Los hijos de Ismael, los que están afuera, los que son esclavos, los que están en pecado, van a empezar a afligir a los que están en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder soportar lo que viene? Estar en fe, estar en la palabra, ponerla por obra, amar a Dios para que no seamos vencidos. Amén. Aleluya. Y recuérdense que el Señor nos ha dado poder y autoridad para poder echar fuera demonios, Amén. para poder atarlos, para poder reprenderlos, para poder mandarlos al abismo. Amén. Estamos Aleluya. protegidos por Dios. Gloria a Nosotros Dios. somos hijos del Padre. Amén. Amén. Y por la autoridad que el Padre nos da como hijos, porque permanecemos en casa, porque vamos a heredar, Él nos va a ayudar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a ver también cuáles son los pecados de la carne, para que vayamos haciendo conciencia que si nosotros andamos en estas cosas, salgamos de esto corriendo y vengamos a Cristo para que Él nos haga libres. Amén. Las obras de la carne son adulterio, cuando estamos casados y tomamos mujer o hombre que no es nuestra esposa o nuestro esposo, eso es adulterio. Fornicación, cuando estamos viviendo, ahora le dicen en unión libre, amén. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ahora oímos las iglesias a veces se levantan enemistades y se levantan pleitos y se levantan celos y se levantan iras y se levantan envidias. Cuando nosotros miremos todo esto, nosotros tenemos la autoridad de Cristo para atarlo, reprenderlo. Aleluya. Amén. Para hablar con autoridad a todo Gloria a aquel que Dios. esté haciendo y trabajando con esto dentro de la iglesia, dentro de nuestra casa. El Señor nos ha dado poder y autoridad para Amén, desecharlo. aleluya. Podemos hablar con la autoridad que Cristo nos dio, así como Él le habló a los fariseos. Amén. Gloria a Dios. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si andamos en todas estas cosas, andamos en pecado y por lo tanto no somos hijos de la esclava Agar, somos hijos del pecado, son hijos de Ismael, descendientes de Ismael. Amén. 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 Pero si andamos en el Espíritu, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya. Gloria a Dios. Contra tales cosas no hay ley, dice la Aleluya. palabra del Amén. Señor. Cuando nosotros miramos a un hermano que está viviendo en el Espíritu y podemos ver que en él se demuestran estas cosas, quiere decir que él está viviendo ¿qué? En el Espíritu. Amén. Aleluya. Vamos a leer Gálatas 4, 6, 7. Aleluya. Gálatas 4, 6, 7. Por ahí mismo en Gálatas 4, 6. Amén. Dice,
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuántos pueden decir aquí esta noche los que están libres? Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Gloria a Dios. Dios. Así que ya no eres esclavo, hermano, sino hijo. Amén, Y si aleluya. hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Den un Dios. aplauso a Cristo. Gloria a Dios. El tiempo está muy cerca, hermanos. Aleluya. Permanezcamos en casa, permanezcamos como hijos de Dios, permanezcamos viviendo en el Espíritu para Aleluya. poder heredar esa corona de vida. Para que cuando suene la trompeta nos vayamos con Cristo y nos dé nuestra corona. Amén. No se quede para la tribulación, no nos quedemos. Dijera el hermano, échese en cuenta, pero yo no me quiero echar en cuenta en eso. No me quiero quedar para la tribulación, Aleluya. hermano. Porque allá nos van a cortar nuestra cabeza, vamos a pasar, antes de que venga Cristo vamos a pasar una pequeña tribulación, una pequeña persecución, pero no va a ser comparado a lo que va a venir cuando después de que Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Amén. No nos quedemos para ese tiempo. Sigamos, dice la palabra de Dios. Y cuando veas todo lo que esto acontezca, erguíos, levantar nuestra cabeza porque nuestra Gloria a redención Dios, está aleluya. cerca. O sea que estamos muy cerca, hermanos. Sigamos trabajando. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Aleluya. Dios. A todo aquel que me está viendo esta noche ahí a través de los medios, si usted ha sido tocada por esta palabra y usted se ha confrontado con la verdad y ha visto que usted está en pecado, el Señor le dice en esta noche que es tiempo, Maravilloso es. que está a tiempo. Los brazos de Cristo están abiertos para que usted venga, se arrepienta de sus pecados, pida perdón y venga y también pueda llegar a ser hijo, para que pueda ser hijo de los descendientes de Isaac, para que pueda entrar y heredar juntamente con el Padre. Usted, si ha sido tocado por el Espíritu Santo, levante sus manos ahí donde está o arrodíllese ahí donde está. La iglesia me ayuda a orar por aquellas almas que están ahí a través de los monitores. Oramos por ellos para que el Espíritu Santo redarguya sus corazones, para que los toque, para que en esta noche pueda ser libre, libre de todo pecado, libre de toda atadura, para que pueda venir a los pies de Cristo. El Señor lo espera, no se quede, no pierda tiempo. Si usted oyó este mensaje es para usted, porque Dios tiene propósito, no nada más lo puso a oír este mensaje, es para usted. No se quede, no lo piense más. Oh Señor Jesús, te pedimos, Señor Jesús, que toques esas almas, esos corazones, Padre Celestial, y que esta noche puedan, Señor, ser libres, Señor Jesús, de toda esclavitud del pecado, Padre Celestial, para que vengan, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor amado, y pidan perdón y se arrepientan, Señor, de corazón, para que tu Santo Espíritu, Señor, los guíe, Padre Celestial, de hoy en adelante, y puedan venir y conocer la verdad, conocerte a ti y amarte a ti, Señor Jesús, y para que puedan ser guiados, Padre Celestial, para heredar, Señor, ese reino, Señor Jesús, que tú tienes preparados para tus hijos, Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, Padre Celestial, y por eso, Señor Jesús, te servimos, Padre Celestial, sabiendo, Señor, que no es por obra, Señor, que vamos a heredar, Señor, sino solo por tu misericordia, Señor, solo por tu amor, Señor. Por eso también clamamos por misericordia, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, amado Dios. Toca los corazones, toca las almas, Señor, que haya libertad esta noche en los corazones, que se rompa toda cadena de esclavitud esta noche, Padre amado, que caiga todo muro, que todo muro sea derribado esta noche, Señor Jesús, a través de las pantallas, oh Padre Celestial, porque para ti no hay distancia, Señor, tú todo lo puedes, amado Dios, oh Padre Celestial, que todo yugo sea desatado en la vida de las almas esta noche, Señor Jesús, que sean derribados
Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bello, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú traes esta palabra, Señor, a tiempo, Señor, porque tú hablas, Señor, a tiempo, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, y no quieres ver, Señor, que tus hijos sigan esclavizados, Padre Celestial. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Para ti sea toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, gracias, pueblo de Dios.